Ok, entonces chicos, como les mencionaba, vamos a comenzar hablando de el valor absoluto. Más adelante vamos a ver algunas propiedades de los intervalos y vamos a terminar con algunas cosas del lenguaje algebraico. ¿Me podrían decir qué saben acerca del valor absoluto, por favor? Sí, profesor. Según lo que yo recuerdo, el valor absoluto de un número era, pues, bueno, en sí el propio valor del número independientemente de si este era positivo o negativo. Sí, sí, más o menos esa es la idea. De hecho, el valor absoluto lo solemos denotar con estas dos barras que rodean al número al cual le queremos aplicar esta función. Y el resultado es A o menos A, dependiendo de si el número es positivo o mayor o igual a cero, o bien negativo, es decir, menor a cero. Entonces, cuando el número es positivo o cero, el valor absoluto del número es el mismo número, y cuando es negativo, solo le cambiamos el signo. Y de hecho, se define así porque es la distancia que hay del número al origen. Por ejemplo, si tenemos al número 3, ¿qué distancia hay del 0 al 3? Pues la distancia es 3. Y si, por ejemplo, tenemos el número menos 4, ¿cuál es la distancia que hay del 0 al menos 4? Pues la distancia siempre es positiva, es decir, es 4. Bueno, positiva o 0. Por eso es como si le quitaran el signo. Eso es el valor absoluto. Y este valor absoluto tiene algunas propiedades. La primera propiedad que tiene el valor absoluto, o bueno, que vamos a ver del valor absoluto, es que el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual a 0. Sí, porque si le quitamos, si en caso de que sea negativo el número, pues lo cambiamos a un número positivo, es decir, mayor a 0. Y si es un número mayor a 0 o 0, pues se queda igual. Entonces siempre va a ser mayor o igual a 0. Otra propiedad que tiene es que el valor absoluto de un número es igual a 0 si y solo si el número es igual a 0. ¿Qué significa esto de sí y solo sí? Significa que una cosa implica la otra y viceversa. Es decir, si un número es igual a 0, el valor absoluto es 0. Y al revés también, si el valor absoluto es 0, entonces mi número es 0. Es decir, son expresiones equivalentes. ¿Sí está claro eso? Sí. Y bueno, el símbolo del sí y solo sí Sí, es profesor. este que están viendo aquí. Se lee sí y solo sí. Ok. La siguiente. El valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo separar la multiplicación. Pudiera parecer algo intuitivo, podrían decir, no, pues eso es muy claro, pero no siempre se puede separar la multiplicación cuando están aplicando alguna función. Y de hecho, con la suma no es cierto esto. Es decir, no es cierto que A más B sea igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Esto es falso, esto no se cumple. A ver, vamos a ver un ejemplo de esta propiedad. Vamos a pensar, digamos, en el número A igual a 5 y el número B igual a 7. Entonces, nosotros tendríamos que el valor absoluto de 5 por 7, que es 35, este valor absoluto es igual al valor absoluto de 5 por el valor absoluto de 7. Sí, el valor, o también lo podríamos ver con un número negativo, por ejemplo, con
B igual a menos 7. Entonces tendríamos nosotros que el valor absoluto de 5 por menos 7. Esto es igual al valor absoluto de 5 por el valor absoluto de menos 7. Y de hecho sí, porque 5 por menos 7 les da menos 35. Y el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de menos 7 es 7. Y finalmente el valor absoluto de menos 35 es 35. Y 5 por 7 les da 35. Es decir, las dos expresiones son iguales. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, profesor. Ok, excelente. Vamos a continuar. Otra cualidad del valor absoluto que tiene que ver con la tercera es que el valor absoluto de A entre el valor absoluto de B va a ser igual a el valor absoluto de A entre el valor absoluto de B. Perdón, lo dije mal al principio. El valor absoluto de la división de A y B es igual a la división del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Nuevamente les digo, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo exactamente. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo bien. Ok, excelente. Vamos a continuar. Bueno, ¿para qué nos sirve el valor absoluto? ¿O por qué lo utilizamos? Bueno, el valor absoluto nos ayuda a identificar distancias en los números reales. Y estas distancias nos ayudan a definir intervalos. De hecho, así es como vamos a estarlo utilizando. A través de ciertas expresiones vamos a poder generar algunos intervalos. Estas expresiones van a estar definidas con este con valores absolutos. ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, profe. Ok, vamos a hacer un ejercicio que de hecho está en las notas del curso. El ejercicio dice lo siguiente: calcula el valor de, bueno, son varias expresiones. X menos 5 si X es mayor a 5. Maestro, disculpe, ¿Sí? ¿no se ve su pantalla? Mm, ¿Los demás sí la ven? Sí, profesor, sí se ve. Sí Puedo se ve. verlo. Sí, sí se ve, profesor. Lo que están viendo es la pizarra, ¿no? Ajá. Sí, así es. Sí, profe. Ok, se me hace que eres tú el problema, ¿eh? Trata de ver cómo arreglarlo. De- A lo mejor entrando desde otro dispositivo, no se entra de tu teléfono o pide un teléfono prestado, que a veces con eso se resuelve. Déjeme checar. Si tienes Gracias. problemas, nos dices, ¿eh? Ok, gracias. Sí, no, por nada. Ok, continuamos. A ver, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el valor absoluto de x menos 5 si x es mayor a 5? A ver ese problema. A ver si es cierto que sí le están entendiendo. ¿Cómo obtenemos nosotros el valor absoluto de un número? ¿En qué quedamos que llega a este valor? ¿O a qué valor llega? Solo hay dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son?
Que x sea igual a 0 o que x menos 5 sea igual a 0 o, o mayor. No estoy seguro cómo explicarlo. Perdón, no los escuché. ¿Me podrías repetir lo que dijiste, por favor? Serían x y 5. Ajá. X menos 5 es una posibilidad, ¿no? ¿Y cuál sería la otra posibilidad? Pues más 5, ¿no? ¿El negativo de este número cuál es? Menos x menos 5. Menos, sí, sería multiplicar por menos 1 y me da menos x más 5. Eso sería el negativo. Tengo estas dos posibilidades. La primera se da si x menos 5 es mayor o igual a 0. Y la segunda se da si x menos 5 es menor a 0. ¿Cómo podemos saber si se cumple una de estas dos? Bueno, con la condición que nos están dando aquí. Aquí nos están diciendo que la x es mayor a 5. Si x es mayor a 5, entonces nosotros tendríamos que x menos 5 va a ser mayor a 0. Y entonces, ¿en cuál de los dos casos estoy? ¿Estoy en este o estoy en este? En el primero. Exactamente, estamos en el primero. Y como estamos en el primero, entonces, ¿cuál es el resultado? X menos 5 es igual o mayor a 0. Es x menos 5. Sí, quedamos que el valor absoluto de x menos 5 tiene dos posibles valores. Puede ser x menos 5 o puede ser menos x más 5. Dependiendo de cuál de estas dos cosas se cumpla. Pero, Como o sea, entonces básicamente lo que hacemos es que el x menos 5 sería el valor absoluto que estamos tomando y de ahí determinamos a partir de una regla. Por ejemplo, aquí es x es mayor a 5, entonces a partir de ahí ya determinamos cuál sería su valor. exactamente, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es el valor absoluto de 6 menos 5? Eso es para darle valor a x de 6, que de hecho 6 es mayor a 5, ¿no? O sea, su valor absoluto de 6 menos 5 es el mismo valor, por lo que yo estoy entendiendo aquí. Entonces quedaría 6 menos 5, que es 1, y sí, efectivamente eso pasa. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver muchos ejemplos para que esto quede más claro. ¿Ya puedo borrar la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular el valor absoluto de 6 menos 2pi. Estos ejemplos, como les digo, están en las notas del curso y estas notas las pueden encontrar en el portal. ¿Cuál es el valor absoluto de 6 menos 2pi? Entonces, como les decía, 6 menos 2pi tiene dos posibilidades. Las dos posibilidades es que sea el mismo número o que sea el negativo del número. El negativo sería menos 6 más 2pi. Y la primera sería la primera si 6 menos 2pi
es mayor a 0, mayor o igual a 0. Y la segunda sería si 6 menos 2pi es menor a 0. Pero ¿cuál de las dos se cumple? Otra vez el mismo, el de arriba. Efectivamente, 6 menos 2pi, no, de hecho no es el de arriba. ¿Cuánto les da 6 menos 2pi? Es que 2 por 3.14 y eso da... Ah, sí, da 6, un poquito más de 6. Un poquito más de 6. Entonces, cuando haces la resta, te da un número negativo. 6 por algo mayor a 6, pues me va a dar un número negativo. De hecho, es menos 2 no, menos 0.28, creo. Da a 6.2832. Sí, exactamente. Entonces, este resultado es menor a 0 y por lo tanto estaríamos en este caso. Y como estamos en ese caso, ¿cuál sería el resultado? Menos 0.283. O sea, estaríamos acá, sería este el valor, 6 más 2pi, y esto sería 0.2836, dijiste, ¿verdad? Correcto. 2832, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así para que no haya pierde. Sí, 2832. Sí, sí era 2832. Ok, muy bien, chicos. Hasta aquí todo claro, ¿vamos bien? Sí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a hacer menos bueno, tenemos que calcular ese valor absoluto si y es menor a menos 3. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo vamos a hacer así. Primero vamos a calcular el valor absoluto de menos y más 3. Y sabemos que tiene dos posibilidades, que es menos y más 3. Si menos y más 3 es mayor a 0, mayor o igual a 0. Y sería el negativo de ese, que es y menos 3. Si menos y más 3 es menor a 0. Cuando hagamos un ejercicio, nosotros tenemos que sacar las posibles o no las dará. Algunas veces, otras no. En este caso sí, porque son expresiones con variables. Por ejemplo, en el caso anterior, que teníamos 6 menos 2pi, si se dieron cuenta, yo lo hice con las dos posibilidades, ¿no? Con las dos opciones que tengo. Pero también otra opción que tenían era hacer la operación, que así le hizo su compañero. 6 menos 2pi es menos 0.2836, y como es un número negativo, solo le quitamos el signo y les da el valor. O sea, hay varias maneras de hacerlo. Yo les recomiendo hacerlo así porque así es un poquito más claro, al menos para mí es más claro así, pero también depende de la situación. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? A ver, ahora tenemos que saber si
esta restricción que me están dando y menor a menos 3 tiene algo que ver con estas restricciones que tenemos aquí. Para empezar, yo pondría esto en una forma más sencilla. En vez de tener esta condición de esta manera, la voy a poner en una condición que sea más sencilla de trabajar. Entonces, y más 3 y y menos 3 son las dos posibilidades. La primera se da si la y más 3 es mayor a 0, pero eso es equivalente a decir si 3 es mayor o igual que y. Simplemente este menos y lo paso del otro lado. Y la segunda, pues es la misma expresión. Y mayor o igual, perdón, menor que 3, que menos y. Bueno, no es la misma expresión, pero el procedimiento para ver que esto es equivalente a esto es el mismo. Simplemente el menos y lo paso del otro lado sumando. Entonces, lo que me está diciendo, imagínense que tienen la recta de los números reales. Y el valor clave aquí es el 3. Ok, tenemos ahí el 3. Entonces, hay dos posibilidades. Cuando estamos de este lado de los valores, de los números reales, perdón, el resultado es y menos 3. Y cuando estamos del otro lado, del lado de acá, ¿cuál es el resultado? Menos y más 3. Ahora, lo que nos está diciendo el problema es que nosotros tenemos que la y es menor que menos 3, es decir, estamos acá. Y menor a menos 3 es todo lo que está aquí. Entonces, ¿en qué lado estamos? ¿Del lado morado o del lado rojo? Negativo, pues. Sí, estamos acá, ¿no? Es más, hasta voy a ponerlo del mismo color. Déjenme, lo pongo del mismo color para que sea más claro. Aquí le voy a poner esto en morado. Entonces es menos y más 3 si el 3 es mayor o igual a y. Entonces el lado morado, el caso morado es este. Y el caso rojo es este de acá. En un caso es y menos 3 y en el otro caso es menos y más 3. Y lo que me está diciendo mi problema es que yo voy a trabajar con los números que cumplen que la y es más chica que menos 3. Y si la y es más chica que menos 3, mis posibles valores de y van a estar de este lado. Entonces están del lado morado y al estar del lado morado, ¿cuál es el valor? Menos y más 3. Exactamente, menos y más 3. Entonces el valor absoluto de menos y más 3 es menos y más 3 cuando y es menor que menos 3, como pide el problema. Pero si se fijan, aquí hay un número negativo que me cambia el signo.
Positivo. Entonces se cambia el signo y el resultado al final sería y menos 3. Bueno, lo voy a escribir más. Esto es como la explicación, pero déjenme lo escribo. Entonces, a ver, sería algo así. Aquí borré esto por accidente. Entonces, sabemos que el valor absoluto de y más 3 es igual a menos y más 3 si el 3 es mayor o igual que la y. Como y es menor que menos 3, o sea, sabemos que nuestra y es menor que menos 3 y que esto es menor o igual y que el menos 3 es menor o igual a 3. Entonces, y es menor o igual a 3, por lo cual valor absoluto de menos y más 3, este valor absoluto de menos y más 3 es igual entonces a menos y más 3. Y finalmente, pues hay que agregarle este número negativo que está aquí, que cambia el signo, y con eso ya hemos concluido. Entonces, por lo tanto, menos el valor absoluto de menos y más 3 es igual a el negativo de esto, que sería y menos 3, si la y es menor a menos 3. Y ya, así es como se resuelve este. Estaba un poquito más complicado que los demás, pero ya quedó. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Pues yo nomás rápido en el de, o sea, que el signo cambia el valor. Entonces, ¿pero qué le pasaba al más? ¿Cómo? Aquí en el menos y más 3, ¿qué le pasa al más? O sea, porque el signo de menos como que elimina el menos también del otro, ¿no? A ver, ¿en qué parte? ¿Aquí? ¿En esta de Sí, aquí? sí, aquí ahorita en la última donde Esta el sí quedó signo, claro, ¿no? Esto es lo que acabo de explicar. sí, Sí está yo claro, digo, ¿no? sí, yo digo en la última, es ahí donde está, Ok, que el signo de afuera. entonces, cuando agregas este signo menos, este menos multiplica a esta expresión. ¿Cuál es el negativo de menos y? Menos por menos te da más, entonces es simplemente y. ¿Y cuál es el negativo del 3? Menos por menos te da más, entonces aquí es, no, perdón, más por menos te da menos y entonces te da menos 3. Ah, ya, pues multiplica todo, sí, está bien, gracias. Sí. Ok, por nada. Ok. Bueno, bueno, me dicen cuando pueda borrar, por favor. Ok, bueno, de todos modos, si no alcanzan a apuntar, lo pueden revisar en el video.
Ya voy a borrar. Bueno, voy a borrar una parte, la primera, esta de acá. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo se relaciona el valor absoluto con las desigualdades. Si yo digo, bueno, yo tengo dos casos. Voy a pensar que voy a considerar a un número positivo, b mayor a 0. Entonces, este número positivo yo lo comparo con un valor absoluto. Por ejemplo, digo a menor a b, al valor absoluto, perdón, valor absoluto de a menor a b. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que el valor absoluto de a sea menor a b? En términos de a, no del valor absoluto de a, sino en términos de a. Bueno, significa, como ya les había explicado antes, el valor absoluto es la distancia que hay al origen. Entonces, si el valor absoluto de a es menor a b, significa que yo en el origen, lo más que me puedo alejar es b. Me alejo b unidades hacia acá o me alejo b unidades hacia acá. Y entonces mi a solamente puede estar en este intervalo. Mejor lo pongo aquí sobre la línea. Tengo el 0 y si yo me muevo b unidades hacia acá, el valor absoluto de a no puede ser mayor a esta distancia. Entonces mi a tiene que caer en este intervalo, forzosamente en este espacio. O bien me alejo b unidades hacia acá, también podría ser. Y mi a tiene que quedar en este espacio. ¿Qué concluimos? Que para que el valor absoluto de a sea más chico que b, necesariamente tiene que pasar que esté en este espacio. Porque si estuviera fuera de ahí, el valor absoluto ya sería más grande. La distancia al 0 sería mucho mayor. Esto significa que si el valor absoluto de a es menor a b, entonces, bueno, de hecho es un sí, solo sí, menos b es más chico que a y esto es más chico que b. Sí, porque mi a, ¿dónde puede caer? Digamos que mi a sea este valor. Pues entonces es más chico que b porque aquí nosotros tenemos a b y más grande que menos b porque acá tenemos nosotros a menos b. Eso es si a cae en ese valor. Pero si cayera, por ejemplo, en esta otra posición, voy a tener lo mismo. Mi a va a ser más grande que menos b, pero más chico que b. ¿Sí está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente. Cuando yo tengo una expresión como esta, estoy definiendo un espacio en la recta numérica. Por decir algo, digamos que yo tengo esta expresión x mayor o igual, perdón, el valor absoluto de x menor que 3. Eso significa que la distancia al origen de x, la distancia al origen desde x es más chica que 3. Entonces digamos que aquí yo tengo mi 3, mi x, perdón, aquí está el origen. Entonces esto de aquí es más chico que 3. Significa que si yo me muevo 3 unidades hacia acá, voy a terminar de este lado, del menos 3. O bien si estuviera del lado, si la x estuviera del lado positivo. Si estuviera acá, entonces
esto de aquí es más chico que 3. Entonces, si yo me muevo 3 unidades hacia acá, voy a sobrepasar a la X y voy a estar en el punto 3. Entonces, en cualquiera de los dos casos, voy a caer siempre en este intervalo. En el 3 y en el menos 3. Si la X es negativa, pues va a estar de este lado, pero va a caer ahí dentro. Y si la X es positiva, va a estar de este lado, pero va a caer ahí dentro. Entonces, mi X va a estar en este intervalo, en esta zona. Entonces, esto es equivalente a decir que la X va a estar en el intervalo, bueno, que más bien que la X va a estar entre menos 3 y 3. Pero esto también me define un intervalo, es decir, una zona donde yo voy a estar trabajando. Y esa zona o ese intervalo es precisamente este espacio geométrico. Este de aquí. Yo les hago una pregunta. Si el valor absoluto de X menos 3 es más chico, perdón, si el valor absoluto de X es más chico que 3, ¿será posible? Bueno, yo ya les dije que esto es equivalente a decir que menos 3 es más chico que X y esto es más chico que 3. Y les dije que eso está en esta zona. Ahora mi duda es si puede alcanzar los extremos. Si puede tocar el menos 3 o puede tocar el 3. ¿Será posible eso? No, ¿Por qué? tendría que decir menor o igual a. Y solo nos dice menor a. Exactamente. Si la X tocara este extremo, el valor absoluto sería 3. Y si tocara este otro extremo, lo mismo, sería 3. Y como nos está diciendo que es menor estrictamente, pues no se puede, no puede tocar los extremos. Entonces, para que toque los extremos, nosotros tendríamos que ponerle el menor igual. Entonces, también podemos pensar en ese intervalo. El X menor igual a 3. Sí, solo sí. Bueno, esto es equivalente a decir que el menos 3 es menor o igual a X y esto es menor o igual a 3. Y en este caso, sí se puede tocar los extremos. Cuando no se tocan los extremos, esto en símbolos de intervalos o en la representación de intervalos se escribe de la siguiente forma. Sería el intervalo menos 3,3. Este paréntesis marca los extremos y el paréntesis significa que no los está tocando. Un extremo es menos 3 y el otro extremo es 3. Y cuando yo pongo corchetes, significa que sí estoy tocando los extremos. Entonces, el primero es este y el segundo es este. Lo voy a poner del mismo color para que no haya confusiones. Profe, ¿puedes repetir? Es que ya no le entiendo. Bueno, no le entiendo esa parte que está diciendo. Sí, yo les digo que X menos 3, el valor absoluto de X menos 3, perdón, que el valor absoluto de X sea menor que 3, significa que mi X cae en este intervalo, en este espacio geométrico. Voy a borrar esto de acá abajo para que ya no esté haciendo ruido. ¿Esa parte sí está clara? Creo que sí. Y lo voy a hacer más grande. Entonces, valor absoluto de X menos 3 menor a 3. Entonces, yo tengo mi lugar geométrico que sería los números que están entre menos 3 y 3. Y cuando yo tengo esta expresión,
estoy en esta zona. Pero como habíamos acordado, no toco los extremos. Entonces decir que mi x, que mi valor absoluto de x es menor a 3 es equivalente a decir que la x está entre los números menos 3 y 3. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Pongo los extremos de mi lugar geométrico, que son menos 3 y 3, y pongo los paréntesis para indicar que no estoy tocando los extremos. Esta es la notación de intervalo y se llama intervalo abierto. Pero esa anotación sería como para definir X como tal. Sí, aquí lo que yo estoy Ya. diciendo es que mi X va a estar en ese intervalo, en menos 3,3. Y estas tres maneras de escribir las cosas son equivalentes. Ustedes pueden tener esta que es con el valor absoluto, pueden tener esta otra que es con desigualdades, o pueden tener esta otra que es con intervalos. Las tres formas son equivalentes. Bueno, eso es cuando no se tocan los extremos. ¿Qué pasa si sí se tocan los extremos? Entonces quedamos que para tocar los extremos tenemos que ponerle, en vez de menor que, tenemos que ponerle un menor igual. X menor igual a 3. Perdón, no sé por qué le puse aquí X menos 3. Perdón, una disculpa. Es valor absoluto de X menor igual a 3. Entonces, cuando yo tengo eso, el diagrama es el mismo. Estoy en esta zona de aquí. Pero la diferencia es que ahora sí puedo tocar los extremos. Estos extremos ya los puedo alcanzar. Es decir, mi X sí puede ser menos 3 y puede ser 3. Entonces, eso yo lo escribo de la siguiente manera. Pongo los dos extremos y pongo corchetes para indicar que sí puedo tomar los extremos y digo que mi X pues va a estar en ese espacio, en ese intervalo menos 3,3. Y eso es equivalente a las anteriores. Entonces, esta expresión es equivalente a esta otra y esa es equivalente a esta. Es decir, pueden usar cualquiera de las tres. Los ejercicios que van a estar trabajando, pues van a ser de convertir expresiones con valores absolutos a expresiones con desigualdades o si no, a intervalos. ¿Sí está claro, chicos? Oiga, profe, ¿y qué significaba el X6? Es que ahí me perdí más o menos. No lo entendí. Perdón. Es que no es X6, es un símbolo, el símbolo de pertenece, que es como una especie de E. Estoy diciendo X pertenece a este intervalo, al intervalo menos 3,3. O lo puedes leer también como que está en. X está en el intervalo menos 3,3. Es lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahora sí. Vamos a ver otro ejemplo. Yo voy a decir que Y, el valor absoluto de Y es menor que 5. Ok, ¿esto cómo lo expreso en términos de desigualdades? Menos 5 es mayor a absoluto de Y.
Y Menos luego, 5 es menor que el valor absoluto, que el valor que y, no valor absoluto, sino que el valor real de y. sí. No, que es mayor el -5. No, Y, es más chico. mm, bueno, y luego entonces ya, y, el valor absoluto es mayor a 5. Ok. Bueno, más o menos, por ahí va. Entonces el -5 es más chico que y la y es más chica que 5. Esa es la forma de expresarlo en términos de desigualdades. Ahora, ¿cómo lo expreso en términos de intervalos? X pertenece a paréntesis menos 5,5 y se cierra el paréntesis. Muy bien. Mi X está en el intervalo menos 5,5, pongo paréntesis, indicando que es un intervalo en el cual no tocó los extremos y este tipo de intervalos se llaman intervalos abiertos. ¿Y el diagrama cómo sería? Entonces no toco los extremos y estoy en esta zona. Ese sería el diagrama. ¿Sí está claro? Bueno, igual y debería ponerlo con otro color y aquí adentro. Entonces tienen cualquiera de estas 4 que están viendo en la pantalla, el diagrama, el intervalo, las desigualdades y el valor absoluto son equivalentes, se pueden entender. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a... Bueno, yo les voy a dibujar el diagrama y quiero que ustedes me digan cómo expresar en términos de valor absoluto y de intervalo. Cuando le pongo esos corchetes, lo que estoy indicando es que sí estoy tocando los extremos. Se puede hacer así o también se puede poner los puntos que teníamos anteriormente, pero rellenos. A mí me gusta más ponerlo de esta manera, con los corchetes. Bueno, entonces, ¿cómo expresamos esto en términos del valor absoluto? De valor absoluto sería el valor absoluto de 7 es menor o igual, no, perdón, el valor absoluto de y es menor o igual a 7, ¿verdad? Creo. Menor o igual a 7. Ok. Sí, muy bien. En términos de intervalo sería menos 7,7. Es un intervalo cerrado. Y en desigualdades tendría menos 7 menor o igual que y, menor o igual que 7. De hecho, pudimos haber dicho y o x también. La variable como tal, pues puede ser cualquiera. muy bien, chicos. Bueno, esto es cuando está dentro del intervalo, pero ¿qué pasa si quisiéramos decir que está afuera? De igual forma siendo intervalo cerrado, Sí, siendo intervalo cerrado, pero que está afuera. pues sería mayor o igual, ¿no? Digo, sí, mayor o igual. Exactamente, este de aquí se cambia a mayor o igual. Hay dos maneras de expresar
expresarlo con intervalos. Una es poniéndole el complemento, es decir, el complemento de este intervalo, o también lo pueden poner como que va, el número va de menos infinito a menos 7, intervalo cerrado, abierto en menos infinito porque ningún valor puede ser igual a infinito, y cerrado en menos 7 porque toca el 7, y a esto le ponemos unión y ponemos el otro intervalo que parte del 7 y termina en infinito. O sea, lo pueden poner con el complemento, si se fijan la de complemento se ve más fácil, pero creo que la que utilizan más en las tareas es esta de aquí. Y la desigualdad también cambia, la desigualdad ya no sería así. La desigualdad ahora sería expresada de esta manera. Nosotros decimos que y es menor o igual a menos 7 o y es mayor o igual a 7. Sí, porque mi y o va a estar acá donde los números son mayores a 7 o va a estar del otro lado donde los números son menores a menos 7. ¿Sí está claro? Sí, todo bien, profe. Muy bien, excelente. Bueno, esto cuando tenemos intervalos que están centrados en 0, pero a veces no están centrados en 0. Hay veces que nuestros intervalos tienen su centro en otro lugar. Vamos a ver un ejemplo de eso. Voy a pensar en este mismo intervalo, en el intervalo menos 7, 0, 7. Bueno, el intervalo que está entre menos 7 y 7. Lo voy a pensar así, como el complemento del intervalo, es decir, lo que está afuera del intervalo menos 7, 7. Y lo que voy a hacer es moverlo una unidad a la derecha para que el centro no quede en el 0, sino que quede en el 1. Entonces déjenme, nada más dibujo nuevamente la recta real. Entonces ahora el 0 lo voy a tener, bueno, el 0 lo tengo ahí. Acá voy a tener el 1. Vamos a suponer que por acá está el 7. Aquí tenemos al menos 7 y aquí vamos a tener al menos 6. Entonces, mi intervalo, que originalmente era este, de menos 7 a 7, yo lo voy a mover una unidad hacia allá. Mi centro estaba en el 0. Como me muevo una unidad, ahora mi centro va a estar en el 1. Este extremo cambia y va a ser ahora este, y este extremo cambia y ahora va a ser este. Entonces yo paso de tener eso a tener esto. Y bueno, estoy fijándome en lo de afuera, ¿no? En lo que está afuera de ese intervalo cerrado. Mi centro ahora está en el 1. ¿Por qué el centro es importante? Porque el centro se define a través de una resta. En vez de pensar en el valor absoluto de x, ahora voy a pensar en el valor absoluto de x menos 1. Yo puedo pensar en un radio, igual que con una circunferencia. Ustedes cuando piensan en una circunferencia, tienen un radio. ¿Cuál es el radio? La distancia del centro a cada uno de los extremos. Mi radio de este intervalo que tengo aquí, ¿cuál es? Del que teníamos originalmente. 7. 7.
Como yo solamente moví mi misma figura, la moví una unidad a la derecha, mi radio sigue siendo el mismo, sigue siendo 7. Y como quería ver lo que estaba afuera, acá yo tengo Y mayor o igual a 7 para ver lo que está afuera. No, estoy utilizando el mayor igual. Pues aquí como también quiero ver lo que está afuera, voy a utilizar el mayor igual y mi radio sigue siendo el mismo, sigue siendo 7. Entonces, esta expresión me genera este diagrama. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que yo me moví una unidad a la derecha. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera movido 2 unidades? Vamos a pensar en algo como esto. Ahora mi centro no va a estar en el 1, sino que va a estar en el 2. Y mis extremos no van a ser el -6. ¿Cuál va a ser ahora mi extremo? -5. ¿Y el otro? 9. 9. Y nuevamente me estoy fijando en lo que está afuera. ¿Cuál va a ser entonces la expresión? Valor absoluto de x menos 2. Mayor o igual a 7. Muy bien, excelente. Entonces, les digo, esto representa el centro, esto representa el radio, y esto pues es la variable que se está moviendo aquí adentro, ¿no? Ah, bueno, en este caso afuera. Esto va a indicar si va a estar adentro o va a estar afuera del intervalo. Ahora, bueno, esos estaban fáciles porque ya habíamos hecho el cálculo previamente. Pero, ¿qué pasa si les doy el intervalo simplemente y ustedes me dan la expresión en términos de valor absoluto? ¿Cuál sería entonces la expresión en valor absoluto de ese intervalo cerrado? Me estoy fijando en lo que está adentro. X menos 51. ¿Ok? X menos 51. Maestro, no entendí de dónde salió ese valor. El 51. Sí, ese. Yo tampoco entiendo de dónde sale ese valor. Sí, de hecho no es el valor correcto, solamente quería escuchar el argumento de su compañero. No, no es 51. Recuerden que es X menos el centro. Es que como que me confundo mucho, me revuelvo mucho. Sí, mira, es sencillo. Es más, les voy a decir cómo le vamos a hacer con este. Se los voy a poner como ejemplo. Entre el 100 y el 102, ¿cuál es el centro? 101. 101. 101. Ok, aquí está el centro, 101. Mi expresión en términos de intervalo de esto sería 100, que es un extremo, y el otro extremo es 102. Ese es mi intervalo. También, como si yo me tomo mi variable aquí adentro, mi variable tiene que ser más grande o igual a 100, pero más chica que 102. Esta es mi expresión en términos de desigualdades. La que está más difícil es la del valor absoluto. Aquí necesitamos definir un centro y necesitamos definir un radio. Mi centro va a ser, como ya vimos, va a ser el 101. Y mi radio
¿cuál es? Es la distancia del centro al extremo. Del centro al extremo, ¿qué distancia tenemos? 1. 1. Dos. Y dependiendo de si estamos viendo la parte de adentro del intervalo o bien la parte de afuera, va a ser un mayor que o un menor que. Y dependiendo de si tocamos el extremo, vamos a decir si es menor estricto o menor igual. En este caso, estamos en la parte de adentro, así que aquí va a ser un menor que. Y como estamos tocando los extremos, va a ser un menor igual. Así de fácil. No sé si así está más claro. Sí, ya como que ya entendí un poco. Sí, Sí. profe. Entonces tenemos estas 4 cosas que son equivalentes. El diagrama, el intervalo, la desigualdad y el valor absoluto. Las 4 son equivalentes y así podemos crear nosotros la equivalencia. A ver, ahora un último ejercicio, pero este lo van a sacar ustedes. A ver, les voy a poner como extremo al 10, extremo inferior, y al extremo superior al 15. Entonces, primero, ¿cuál es la notación de intervalo? Ah, bueno, y otra cosa que no les dije es que me estoy fijando en la parte de adentro. Entonces, ahí el centro iría con punto decimal. Bueno, vamos por partes. Antes de ver el centro, piensa en la notación de intervalo. ¿Cómo escribes esto en notación de intervalo? Corchete 10,15. Corchete 10,15 y 0 con corchetes, ¿no? En desigualdad, vamos a pensar que la variable es X. ¿10 es menor o igual que X? Menor o igual que 15. Muy bien, excelente. Y aquí viene la difícil, la del valor absoluto. Puede ser un menor igual o un mayor igual. Y aquí viene otro número. Y aquí va otro número. Ok, y el primero de aquí, ¿cuál es este? 12.5. Es el centro y este es 12.5. Ok, el número que acabo de borrar. Este de aquí. 2.5. Sería 2.5. 15. Es 2.5 porque es el radio, ¿no? El centro es 12.5, es el que está a la mitad, y la distancia del extremo al centro, ya sea por este lado, o bien también puede ser por este otro lado, es la misma. Ese es el radio y es 2.5. Como quien dice, viene siendo la mitad de... De la longitud del intervalo. Ah, ok. Sí, también es otra manera de verlo. Ok. La longitud del intervalo es 5, porque es la distancia del 10 al 5, y la mitad sería 2.5. Y ahora hay que definir si va a ser un menor que o un mayor que. Menor que o igual a 2.5. Es menor porque es la parte de adentro, y le agregamos el igual porque toca los extremos. Y ya, así de fácil. En sus ejercicios de las tareas van a ver muchos ejercicios como este, donde tienen que pasar de una expresión a otra.